Hola, mi querida Patti, muy buenos días. Buenos días, papás, a todos. Qué emoción volverles a ver. Hoy vemos más papitos. Nos da muchísima alegría de que cada día sigamos siendo muchos más, con ganas de aprender, con ganas de manejar nuestras familias, a nuestros hijos y tratando, por supuesto, de ser cada día mejores con ellos. Igualmente sé que hay docentes también aquí que están incluidos en nuestro grupo de padres, de Escuela para Padres. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque de alguna manera eso ayuda muchísimo a que ustedes puedan trabajar con sus padres también y les puedan pasar todo lo que nosotros, pues en experiencia, tenemos un poquito y para que ellos sean mejores también. El día de hoy vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con violencia, cómo no. O sea, cómo nosotros reconocer cuán violentos somos, que a veces pensamos que realmente una palabra no es violencia, pero realmente sí, nosotros violentamos muchísimo a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes a veces, y pues no caemos en cuenta a veces porque estamos en un proceso de ira, ¿no? Entonces sí, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con las palabras. Las palabras son extremadamente hirientes, ocasionan en los niños muchísima ansiedad y además de ansiedad, lo peor de todo es que nosotros vamos haciendo que nuestro niño pierda su autoestima y la vamos bajando hasta un punto en el que se convierte en un problema para nuestro estudiante, para nuestro hijo, especialmente porque hoy estamos hablando de nuestros hijos. Yo les he traído, perdón, una presentación el día de hoy sobre violencia. Sí, mi Mari, averigüemos cómo nos fue con la tarea también. Sí, exactamente. A eso iba antes de empezar con las diapositivas del día de hoy, okay. La clase de hoy. Quisiera que me cuenten cómo les fue esta semana con respecto a lo del perdón, respecto a lo de asumir el perdón como parte de sus vidas. Se fue, ¿cómo se generó el perdón? ¿Generaron perdón ustedes? ¿Dieron perdón a otras personas? ¿Pidieron perdón? ¿Otras personas les perdonaron a ustedes? ¿Cómo les fue a sus hijos? Yo les había pedido que por favor ustedes hablaran con sus hijos y les pidieran perdón, a veces porque nuestras actitudes, nuestra forma de ser no es la correcta. Entonces, ¿cómo les fue en la tarea? Yo quisiera que por favor, dedocráticamente, pudiésemos escuchar, ¿no? ¿Qué persona nos puede decir o nos puede contar, o qué personas nos quieran contar cómo les fue con respecto al perdón? Bueno, yo primero me pongo como cabeza de ejemplo. Yo sí pedí perdón y también fui perdonada. Y también, por supuesto, perdoné a otras personas también, porque es un proceso importante de crecimiento personal, humano. Hablé con mis hijos también y claro, cuando yo les dije a mis hijos que me perdonaran, ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Y decían, pero ¿por qué te vamos a perdonar, mami, si no has hecho nada? ¿Por qué tenemos que perdonarte? Y entre mis palabras de perdón fue, perdónenme por el poco tiempo que a veces les doy, perdónenme a veces porque estoy tan molesta por muchas razones y lo descargo de pronto en ustedes, no con golpes evidentemente, pero sí a veces con esa palabra fuerte que es como, déjame por favor que estoy ocupada, que estoy trabajando, ya más tarde, cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros limitamos nuestro tiempo a nuestros hijos, también estamos violentándoles y quitándoles ese espacio hermoso de vivirlo con ellos, ¿no? Entonces, sí, me fue muy bien a mí esta semana. A ver, ¿alguna otra persona, por favor? Quisiera escuchar. Recuerda que era una tarea. A veces es difícil, ¿no? Hablar sobre el tema del perdón porque no, como que de alguna manera golpea nuestro ego, como que de alguna manera nos vuelve a nosotros bastante orgullosos también. Entonces sí, es difícil. Por eso yo les decía en la clase anterior que el proceso del perdón es un poco duro porque es como irse contra uno mismo y es esa lucha y es la falta del dominio propio, ¿no? Que como que decimos, ay, pero ¿por qué yo tengo que pedir perdón? O sea, ya esto pasó. Entonces, ¿por qué debo pedir perdón? ¿Y por qué debo perdonar también? Entonces, sí, el proceso es un proceso difícil, pero el primer paso para pedir perdón era precisamente perdonar a mí misma, perdonar a los demás
y por supuesto también otorgar la fortuna del perdonar. Sí, quisiera compartirles esta experiencia, pues realmente no tenemos la capacidad de reconocer los errores y de valientes, ¿no? Asumirlos. Y pues realmente es algo precioso cuando uno reconoce, primeramente cuando uno ha fallado como madre y como profesional, y perdona sobre todo a nuestros hijos, a nuestra familia, entender de que hemos fallado y como usted acaba de decir, no otorgarles el tiempo, sobre todo no darles ese tiempo primordial en el cual debemos dárselo, ya que ocupaciones y el trabajo todo ello nos impide, ahora más todavía. Pero cuando me acerco y les pido perdón, pues a mis hijos de uno, a veces en general les digo perdón porque no estoy con ustedes, o perdón porque a la voz, perdón porque les grité o no atendí a sus necesidades, y recibo su perdón porque ellos dicen, sí, mami, le perdono. Bueno, mis hijos sí hemos trabajado en esa etapa, en ese proceso de perdón, de pedir perdón y perdonarnos unos a otros, ¿no? Entonces, ¿qué se halla? ¿Cuál es la respuesta de pedir el perdón y libertad, sobre todo? Y pues, antes que nada, pedir perdón a Dios, ¿no? Porque sabemos que las cosas que hacemos mal, primero lo hacemos contra Él. Le ofendemos y contristamos a su nombre, a su presencia, y pues nos enseña, Dios nos enseña que nos debemos de pedir perdón, así como Él nos perdona. Es un principio de vida, pienso que para todos los seres humanos, ¿no? Pues lastimosamente no lo podemos entender, pero es una experiencia renovadora, confortante, y este pedir perdón es constantemente, porque todo el tiempo fallamos. Lastimosamente como seres humanos caemos en esos errores, en esas debilidades, y pues nuestra humanidad nos lleva a hacer daño, hacernos daño, y pues consciente muchas veces o inconsciente, pero hacemos daño, pues, pero ahí está la respuesta de pedirnos perdón. Eso es mi experiencia, y pues eso es que la vez anterior lastimosamente no estuve en esta clase, pero me gusta, me interesa, a favor, pues estoy aquí, les animo pues a todos a que podamos vivir este principio de perdonar y pedir perdón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marce. Es verdad, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me debo tomar el trabajo de pedir perdón y de perdonar? O sea, ¿por qué yo debería hacerlo? Y eso es contraponer contra nuestro propio ego, que es uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos. Y somos absurdamente orgullosos y pensamos que pedir perdón nos minimiza como seres humanos y como personas. Que el pedir perdón es un acto de cobardía, cuando realmente es un acto de valentía, porque si nosotros somos personas naturales y tenemos en nosotros mismos el amor como parte natural del ser humano, es ahí cuando nosotros pensamos que ¿por qué debo yo soltar y por qué yo debo ser la persona que deba actuar cuando es el otro el que a mí me lastimó? Pues la verdad, el perdón tiene que ver más allá de que la otra persona se sienta cómoda, que de hecho es una fortuna regalarle el perdón, de sentirse cómoda, es sentirme yo misma cómoda, yo mismo salvaguardar mi propia espiritualidad, mi propia vida, mi propia parte interior, y luchar contra algo que es molesto, ¿no? Imagínense, llegamos al punto de ser tan arrogantes que nosotros decimos, yo no voy a perdonar a nadie, cuando realmente el perdón es importante para uno mismo. Qué bonita experiencia la que nos cuenta Marce, ¿no? Que a pesar de no haber estado con nosotros la semana pasada, ha asumido el perdón como una especie de salvación personal, que es importantísimo porque cada persona ve el perdón de maneras distintas. Yo al perdón le veo como una especie de fortuna, como un regalo, como un tesoro para cazar, ¿no? Como un cazador de tesoros que va construyéndole, y uno se va convirtiendo rico, millonario en un montón de las áreas emocionales,
que te permiten ver la vida desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que el otro cometió un error grave, difícil o no muy difícil, pero realmente puedo dar ese paso, porque empezar el proceso del perdón es dar algunos pasos. Y el primer paso es entender que debo perdonar y por supuesto también que me deben perdonar. Porque nosotros no somos perfectos y los seres humanos asumimos nuestros errores como que, no, ese es mi error y bueno, sí, ya, yo acepté, pero ya pasó. Y cuando realmente hay que asumir los errores de forma responsable y pedir perdón y asumir que la otra persona se sintió herida también. Porque somos humanos y por supuesto cometemos errores y por supuesto también nosotros hacemos cosas incorrectas que lastiman a otros. Entonces es importantísimo, ¿no? Perdonarse a uno mismo, perdonar al otro y que el otro me perdone. Entonces, muchísimas gracias, Marce, por ese valor, ¿no?, tan grande de contarnos su experiencia. Bueno, realmente este proceso que nosotros estamos viviendo ahora es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque primero la pandemia nosotros no lo esperábamos y como todo suceso inesperado causa muchísima molestia, causa muchísima frustración, miedo, nos produce temores, nos produce esa incertidumbre de qué puede pasar. ¿Qué pasó? O sea, incluso llegamos a tener un proceso de culpabilidad, porque decimos, ¿no? Yo he escuchado muchísimo esto de nosotros somos los responsables de todo lo que está pasando y de alguna manera hasta Dios nos debe estar castigando por lo que hemos hecho en el mundo y cómo hemos nosotros maltratado a nuestro planeta y estas son las consecuencias. Entonces, empezamos con ese proceso también de culpabilidad y después pasamos por el proceso de duelo, ¿no? De, ay, Dios mío, estoy perdiendo todo en mi vida, porque sí, realmente esto de la pandemia no nos ha permitido a nosotros ver las oportunidades, sino que realmente lo que nosotros vemos es todo lo malo que estamos viviendo. Entonces, por supuesto, vivimos la situación de las noticias constantes, los muertos, hemos visto la gente que está en los hospitales y que no pueden estar con sus familias. Muchos de nosotros pasamos por procesos de mi familiar está en el hospital y no sé cómo está y no me puedo acercar y de pronto encontrarnos con la situación más dolorosa y más triste de esta pandemia. A lo mejor que mi padre ha muerto, mi madre ha muerto, un familiar mío muerto, un amigo cercano muerto y ni siquiera nos pudimos despedir y no pudimos acercarnos ni siquiera a velarle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la conciencia, ¿no? Esa parte de conciencia de herencia y también de costumbre, de que si nosotros no vamos al velatorio, de que si nosotros nos vamos al entierro, de que si nosotros no estamos en ese momento de dolor, perdemos muchas cosas. Y la verdad es que en este tiempo nos ha tocado aprender que realmente se debe llevar a las personas en el corazón, en la mente, en los recuerdos, porque no nos permite estar físicamente con las otras personas cuando las hemos perdido. Y por supuesto el proceso de duelo, de todo, porque el duelo no solo se pasa cuando una persona ha muerto, realmente el duelo es un proceso que uno vive cuando pierde algo o alguien. Entonces hemos perdido nuestra vida, hemos perdido nuestros tiempos y hemos ganado también un montón de cosas que no estábamos preparados, porque no estábamos preparados en tener que vivir con constancia con nuestros hijos y estar en casa con ellos todo el día, desde que amanece hasta que anochece y nuevamente el día siguiente volver a verlos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estábamos acostumbrados y teníamos una normalidad totalmente distinta. Salíamos de nuestros trabajos, veíamos a nuestros hijos en las tardes y fíjese cuán contradictorios somos, porque antes de la pandemia nos preguntábamos y nos decíamos, ¿cuándo podré estar con mis hijos? ¿Cuándo podré convivir con ellos sin tanto trabajo? ¿Y cuándo les voy a ver? Y ahora que estamos en ese proceso, chocamos con nosotros mismos y decimos, wow, qué falta me hacía la escuela, qué falta me hacía la maestra, qué falta me hacía el tiempo, ese tiempo que yo para trabajar con tranquilidad y que mis hijos estaban resguardados en otro lugar. Y nos convertimos ya no solamente en padres, nos convertimos en padres, en docentes, en amigos,
en paño de lágrimas, en contención emocional para nuestros hijos, pero no pensábamos en la contención emocional que nosotros necesitamos también para manejar esta situación. Y por supuesto, nosotros somos los adultos, ellos son los niños, pero eso no significa que nosotros no podamos gritar, llorar, desesperarnos, frustrarnos, molestarnos, enojarnos. O sea, ¿por qué? Porque estamos llevando sobre nuestros hombros una carga súper gigantesca que va más allá del tener que ver a nuestros hijos en casa. Es la carga de la tensión que estamos viviendo. Y muchos están ya cansados de estar en el encierro, porque por supuesto somos seres humanos que queremos salir. Y el mantenernos encerrados es como estar en una jaula de oro, así le llamo yo, porque tenemos todo en casa, las comodidades que de la que nosotros nos quejábamos cuando estábamos trabajando en oficinas o en otros lugares, y decíamos cosas como cuánto no quisiera estar en mi casa. Y hoy que estamos en casa decimos cuánto no quisiera estar en mi espacio de trabajo y por lo menos salir un ratito, aunque sea a ver el bus, a ver algo de gente, no sé, aunque la vecina que me cae mal, hasta esa vecina la extraño. ¿Por qué razón? Porque nosotros llegamos a ese punto, ¿no? De que nuestra parte emocional está súper quebrantada y es normal. Pero sí tenemos que tomar otras cosas en cuenta, o sea, los tesoros cotidianos que usted tiene que ir cazando constantemente en su vida hoy, en esta nueva normalidad, que no va a pasar de aquí a un mes, porque siguen las situaciones complicadas y nosotros tenemos que irnos adaptando a una nueva normalidad, a un nuevo estilo de vida, donde nosotros tenemos que ahora sí volver nuevamente a casa a poner ese orden, esas reglas, esas normas que nosotros habíamos dejado de poner en casa, ¿sí? Y compartir con nuestros hijos de formas distintas. A veces a nosotros los padres nos toca ponernos en el plano de niños, de jugar como los niños, disfrutar con ellos, darles ese tiempo, ese espacio, porque aunque no lo crean ustedes, para sus hijos lo mejor de la vida es tenerles a ustedes ahí. Aunque para nosotros se convierta no en un peso, no en una carga, pero sí en una situación de que a veces no podemos controlar. Entonces, respirar. Yo siempre les digo que la respiración es súper importante. ¿Por qué? Porque la respiración no es solo el hecho de inhalo y exhalo. No, es inhalar profundamente hasta que ese aire llegue a mi cerebro y a mi estómago y soltar. Porque cuando yo suelto, definitivamente estoy soltando también la presión, la ansiedad, el estrés. Entonces sí, hay que respirar y enseñar a nuestros hijos a respirar. Y cuando estemos enojados y con iras, por favor, sí, pensar y decir, a ver, ¿qué voy a decir? Y si ya cometí el error de decir cosas terribles, pues también estoy obligada como mamá, como ser humano, como maestro, amiga, hermana, prima, novia, lo que sea, esposa, esposo, a pedir perdón porque estoy hiriendo. Entonces, sí, la contención emocional es bien compleja, pero vamos a hacer con Pati, voy a hablar con Pati juntas, ella está aquí también, para hablar sobre solo contención emocional para padres y madres, solo contención emocional, para trabajar solo con ejercicios de contención emocional, de resiliencia y de empatía. Ayer hablábamos sobre la empatía, qué tema tan importante, lo hablamos con Carlos el día de ayer, que realmente nos ponemos a pensar y decimos, wow, la empatía no es solamente ponerme en los pies del otro, realmente es otros procesos diferentes. ¿Y cómo yo puedo ser empático? ¿Cómo yo puedo trabajar la empatía con los demás? Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mi familia. Entonces, sí, yo sé que es difícil para todos, porque todos pasamos por este proceso. Mire, hoy pasamos todos por este proceso. Entonces, la empatía debe ser mucho más fácil para todos, porque todos lo estamos viviendo. No es solamente yo lo vivo, solo tú lo vives, solo Pati lo vive, solo Carlos, solo Katy, solo María. No. Todos estamos viviendo este proceso y es del mundo, imagínense, ni siquiera es solamente el Ecuador, es el mundo que está viviendo este proceso. Y ya no somos una sola persona sintiendo, sino millones de personas viviendo esta situación y tratando de salir adelante.
Yo les recomiendo a las mamás, hagan actividades como manualidades, lean, busquen cualquier libro y pónganse a leer. Como decía ayer Carlos, ¿no? Coger el periódico, subrayar una parte, ver alguna cosa interesante. Tratemos de ayudarnos nosotros a nosotros mismos. Cocine con sus hijos, enséñeles a cocinar, enséñeles a cortar un tomate, a cortar una fruta, enséñeles a hacer dulces caseros en casa. En el internet encontramos 1 millón de recetas y 1 millón de formas de ayudar a nuestros hijos. Si usted es una persona no muy cariñosa y muy afectuosa, pues aprenda que no siempre te puedes estar abrazando con todo el mundo, pero sí hay otras formas de demostrar el amor. Sí hay otras formas de demostrar el amor, no estando ahí colgado de la persona, abrazándole, melosa, besándole. No. Aunque por supuesto que para mí personalmente es mucho mejor darle un abrazo a mi hijo y un beso a mi hijo y hacerle saber cuánto le amo a través de la expresión, de las expresiones de amor, ¿no? Pero vamos, o sea, todos no estamos solos. Por eso hemos creado, Pati ha creado 1 millón de grupos. Yo a ella le digo que debe tener siquiera unos, no sé cuántos de su teléfono, siquiera 50, 60, yo no sé. Que todo, contención emocional, escuela para padres, docentes, expertos y de todo. Si usted necesita apoyo, usted necesita ayuda, escríbanos. Por favor, necesito ayuda, hoy me siento súper mal, quiero llorar, quiero gritar, quiero patalear. Créeme que usted encontrará en cada grupo a alguien que si no soy yo, que si no es Pati, que si no es una persona de Ilan, pues será otra persona que le pueda apoyar y le pueda ayudar. Cuente con nosotros, es mucho más fácil, no nos conocemos físicamente y tenemos la oportunidad de que la otra persona nos conozca solamente la parte interior y nos pueda ayudar, pueda solventar nuestra necesidad. Bueno, lo de contención emocional, yo creo que, bueno, ahora vamos a empezar hablando sobre una temática en la cual debemos desarrollar estrategias de contención emocional. Entonces, realmente las técnicas que nos has ido dando pues han sido muy valiosas. Realmente, bueno, algunas que ya hemos aprendido. Y empezaríamos el día de hoy ya hablando acerca de la educación sin violencia y aprendiendo también técnicas. Y pues bueno, la planificación que podríamos ir desarrollando lo estamos haciendo de acuerdo a las necesidades que vamos viendo y decimos, mira, si en este tema también podemos conversar. Realmente la violencia en este tiempo dentro de casa se ha magnificado y hay muchos niños, adolescentes, hijos, esposas y esposos, porque la violencia es en todos los niveles, no hay género, pero sí hay mucho maltrato. Entonces, podríamos empezar con este tipo de intervención para ya poder ir conociendo. Entonces, les invitamos igual a que se sigan uniendo y también invitando a las personas a compartir estos links que les enviamos para que también puedan participar. Eso, mi querida Mari. Empezamos entonces. Muchísimas gracias, mi Pati. Empezamos entonces con nuestras diapositivas. Muchísimas gracias. Vemos que la violencia realmente se convierte en una situación de costumbre, de herencia, de pasado, de que debemos seguir el orden a través de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros vivimos. Había escogido este cortometraje de ninguna manera para, digamos que para mitigar la situación de que las mujeres son más golpeadas que los hombres. No, de ninguna manera, porque ahora vemos que la violencia intrafamiliar también la viven los hombres. Y no solamente físicamente, sino también la viven en otros aspectos, culturalmente. La violencia realmente es un estatus de hombre y de mujer. Lo viven tanto los hombres como las mujeres. Sin embargo, sumirse en un mundo de violencia como este, por eso lo de la tina de agua, y es que realmente lo que quiere representar esto de estar en la tina del agua es que nos hemos sumergido en una situación de costumbre, ¿no? De que como nos golpearon, pues golpearon a nuestros padres, a nuestros abuelos a nuestros padres a nosotros, y nosotros también golpeamos. Entonces esto se convierte, por eso les había puesto en la diapositiva, herencia, pasado, costumbre, cultura,
porque vivimos en una cultura de violencia y la cultura de violencia que nosotros percibimos constantemente es de todo, en todo momento. Encontramos violencia en asaltos, violencia en casa, violencia intrafamiliar, violencia en el trabajo, violencia en los parques, violencia entre niños, el bullying, el ciberbullying. O sea, nosotros vivimos en un mundo violento. Y nosotros muchas veces permitimos que esta violencia siga permaneciendo en nuestras vidas y no rompemos esos ciclos de violencia. Cuando nosotros hablamos de maltrato intrafamiliar, también hablamos de sumisión, de mujeres súper sumisas, hombres súper sumisos, pero que también tiene un ingrediente específico que a nosotros no podemos de ninguna manera pues cuestionar o juzgar. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres o los hombres viven en un medio de violencia, definitivamente el poder que maneja el violentador, la persona que violenta, pues ejerce tanta fuerza sobre la persona que es violentada, que realmente su autoestima, su control propio, su dominio propio, no lo puede manejar y ya lo maneja la persona que lo violenta. Entonces, muchas veces decimos, pero ¿por qué se deja pegar? O sea, si cuántas veces ya le hemos dicho que se deje que ya no permita que le golpeen o que no le maltraten. Ya le hemos dicho, ya le hemos apoyado, pero ahí mismo permanece, ahí mismo permanece. Entonces, nosotros no comprendemos que vivir bajo este estigma, bajo este proceso del maltrato intrafamiliar, es un proceso tan doloroso y tan difícil de romper que realmente sí necesitas ayuda para hacerlo. Porque caso contrario se convierte en una situación de toda la vida. ¿Y cómo terminan estas relaciones? Muchas de estas terminan en suicidios o en asesinatos. Y lo que es peor, en la muerte incluso de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no somos capaces y no encontramos la fortaleza para soltar esta situación. Pero hay formas de hacerlo, hay que romper esas cadenas, esos ciclos de maltrato, porque caso contrario nosotros o nuestros hijos se vuelven también en maltratantes. Quizás no de la misma manera como lo vimos en el video, pero sí maltratan a sus compañeros, maltratan a los animalitos, maltratan a sus propios juguetes. O sea, hay un montón de formas de evidenciar el maltrato. Aquí les he puesto yo en esta diapositiva qué es la violencia. ¿A qué nos referimos con la violencia? Y he encontrado tres conceptos que los he querido mostrar el día de hoy. Es que encontré que la violencia es un tipo de interacción entre individuos o grupos presente en el reino animal por medio del cual un animal o grupo de animales intencionalmente causa daño o impone una situación a otro u otros animales. Esto desde el punto de vista animal. Pero que realmente sí se contrapone contra lo que nosotros vivimos, ¿no? Que es la violencia en general. El uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo, lo o la maltrato con violencia. Trato con violencia a estas personas, tanto hombre o como mujer, niño o niña. Y he puesto este otro concepto donde dice que la violencia es una forma intencional, una forma amenazante o una forma también física como mentalmente que le produces a otra persona, a un grupo o una comunidad y tiene como objeto principal o de manera primordial que este tipo de maltrato produzca en la otra persona traumatismos, daños psicológicos, emocionales o problemas que pueden incluso decaer o terminar en la muerte. Entonces sí, nosotros vemos que lamentablemente yo veo que veo constantemente en las noticias a veces y también lo veo en las redes sociales mucho sobre violencia.
Y realmente nos hemos adaptado a ver noticias de mucha violencia porque estas noticias venden mucho. Entonces se convierte en una situación amoral donde todos lo vemos, lo permitimos y pues se vuelve una cadena consecutiva de violencia. Niños golpeando a otros niños, seres humanos matando animales y golpeando animales, seres humanos golpeando a seres humanos, hombre matando a hombre, animales que son expuestos a una violencia terrible. Entonces, todo este tipo de noticias, si ustedes se fijan muchas veces en las redes sociales, tienen millones de likes, de visitas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo de violencia que genera más violencia. Aunque nosotros digamos, no, qué horrible lo que estoy viendo, pero lo estoy viendo. Entonces, eso está generando en mí cierta molestia y cierta situación de incomodidad. Aunque nosotros digamos, no me gusta ver eso, pues nosotros lo vemos. Y esto genera muchísimos problemas. Y mucho peor si nuestros hijos tienen acceso al internet, a las redes sociales, a las noticias, constantemente y sin límites. Nosotros no limitamos el celular a nuestros hijos, no limitamos las redes sociales, no les quitamos este tipo de situaciones que generan en nuestros niños más violencia. Ustedes saben que nuestro cerebro hace muchas conexiones y estas conexiones son constantes. Entonces ellos van aprendiendo, quizás no todo lo que ven, pero sí muchas de esas cosas se quedan en su cabecita, en su cerebro, y nosotros hacemos que nuestros hijos se vuelvan violentos. Ya, yo les he puesto he hecho un pequeño collage así muy de tics, donde yo he querido que ustedes vean algunas fotografías y para que se den cuenta que realmente el maltrato infantil es uno de los actos más perversos que el ser humano puede tener contra otro ser humano. Cuando nosotros hablamos del trabajo infantil, hablamos también de una violencia tenaz sobre nuestros niños. Y estamos viendo ahí, yo no les he puesto directamente, porque estos son unos videos, pero no les he puesto los videos, sino solamente la imagen de cómo padres maltratan a sus hijos. Y no solamente me refiero al hombre, por favor, sino me refiero también a la mujer, porque la mujer también pasa por este proceso y es la mujer la que maltrata muchas veces al niño. Entonces vemos niños terriblemente golpeados y maltratados, y donde esto del maltrato infantil no solamente se ve en el extracto social bajo o el de la pobreza, también se ve en los extractos sociales altos, pero están bien camuflados. Los camuflan súper bien y los niños también son maltratados, los jóvenes también son maltratados, los adolescentes son maltratados y nosotros vemos un abuso pero intolerable, para mí personalmente totalmente intolerable. Yo he tenido estudiantes en instituciones privadas donde yo he trabajado, donde he visto niños golpeados con cables de plancha, con correas, con cinturones, con cabestros. Tenía casos de mamás que habían heredado, como en la película, el cabestro de sus abuelas a sus madres y de sus madres a sus hijos, y lo van heredando, y con el cabestro voy a enseñarte y vas a aprender. Incluso hoy, el 25 de abril, se celebra el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Y hay un día, imagínense, para evitar que sigamos maltratando a nuestros niños, que los sigamos golpeando, que los sigamos lacerando, sobre todo. ¿Por qué razón? Porque sí, los golpes y los maltratos y las marcas, por supuesto que se eliminan en muchos de los casos, pero las marcas y esas huellas que están en su alma, en su corazón, esas no se van nunca. Esas permanecerán por toda la vida ahí, aunque nosotros tenemos la idea muchas veces y decimos, es que si a mí me pegaron, es que si a mí me maltrataron y hoy soy yo una buena persona, pues nosotros cometemos un error gravísimo al decir eso, porque no es verdad. Nos quedan esas marcas y esas huellas en el alma y nos lastiman cuando las recordamos. Y por supuesto que somos muy buenas personas, y por supuesto que nosotros somos muy trabajadores, y por supuesto que nosotros tratamos de hacer las cosas súper bien.
pero esas marcas permanecen en su vida y esas marcas se quedan ahí. Y aunque nosotros, como leí en un chat que me habían puesto, es que claro, el perdón tiene que ser sincero. Por supuesto que sí, porque el perdón me ayuda a mí a crecer, pero eso no significa que usted se olvidó, que eso se olvidó. Entonces, ¿cuánto nosotros hacemos daño a nuestros guaguas? ¿Cuánto nosotros laceramos su vida, su alma, su espíritu a través de nuestras palabras, de nuestra forma de expresarnos, de decirles vagos, de decirles ya no te aguanto, ya no te soporto, en el peor de los casos fuiste un error en mi vida y aquí estás? ¿Cuánto nosotros lastimamos a nuestros hijos a través de nuestra palabra, de lo que nosotros les estamos dando diariamente a nuestros hijos? Cuando les decimos, estoy cansada de verte, estoy cansada de lo que haces, estoy cansada de que no arregles tu cuarto, estoy cansada de que no te levantes a tiempo, de que no comas a tiempo, de que no te bañes a tiempo. Y permanecemos todo el tiempo cansados de ser padres, cuando realmente es nuestra obligación de amor, proveer a nuestros hijos tiempo, amor, espacio, cuidado, respeto, solidaridad, valores y amor por sobre todas las cosas. Y no le hablo del amor de tener que estar sobre mi hijo, abazucándole, guiándole y ya con eso yo ya te doy amor. No, porque el amor no es solamente hablar, amor es accionar. A ver, yo voy a dar mi acción como ser humano sobre el amor que siento por ti, haciendo las cosas para ti. Y lo que debes hacer, dándote independencia, dándote la posibilidad de crecer en un mundo violento, sin violencia, dándote la posibilidad del amor a través de mis acciones positivas. Aquí yo les he puesto tipos de violencia según el sujeto, porque nosotros tenemos varios tipos de violencia. Yo he escogido 11 tipos de violencia, entre los que más yo pienso que son importantes reconocer, aunque hay muchos otros tipos de violencia, pero he tratado de poner estos que son 11 tipos de violencia como una parte importante, porque los han clasificado en varios, pero yo he puesto estos de aquí. Violencia autoinfligida es aquella violencia o clase de violencia estigmatizada que existe, donde las personas se dañan a sí mismas, donde las personas se golpean a sí mismas, se lastiman físicamente o emocionalmente también. Tenemos la violencia interpersonal, que es un tipo de violencia de un tipo que agrede a otro tipo o a otra persona, es la violencia interpersonal. Tenemos la violencia colectiva, que es una violencia que hemos visto constantemente de carácter colectivo, cuando por ejemplo vemos las peleas o cuando hay manifestaciones que se generan golpes y maltrato, es decir, el maltrato que se genera en un grupo, entre una o varias personas. Aquí tenemos otros tipos de violencia también. Tenemos la violencia física, que esto sí ya tiene que ver más bien con el tipo de naturaleza según el acto y según la naturaleza. Tenemos la violencia física, este es quizás el tipo de violencia más típico y el más fácil de imaginar, que es el que más nosotros vemos o visualizamos y es fácil de identificar. Esto implica la violencia física, dañar el cuerpo de otra persona produciendo dolor y sufrimiento. En ocasiones puede conducir a la muerte. Tenemos la violencia verbal, que para mí es una de las peores violencias que pueden existir en el ser humano. ¿Por qué? Porque acabas con la autoestima y produces tanta ansiedad en un ser humano y peor en un niño, que realmente es totalmente destructor. La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a otra persona a través de un mensaje o de un discurso. Puede o no contener insultos o palabras tabú, porque ustedes habían visto en el film, en la película que acabamos de ver al inicio, donde él no usaba palabras de insultos, de gritos, no, más bien dicho, usaba palabras bastante suaves, pero palabras bastante manipuladoras y de mucha autoridad y de mucha presión sobre ella, ¿no? Entonces, realmente no siempre tienen que haber
digamos que violentas o de insultos, sino también esas palabras que están escondidas bajo la violencia, como veíamos ahí donde decía, ¿no? Tú vas a estar conmigo para siempre, te voy a cuidar siempre, vas a permanecer a mi lado siempre, voy a cuidar de ti siempre. Entonces, es esa parte psicológica que se ve bastante afectada y se ve disminuida para tener el poder sobre la otra persona. Esto también, por supuesto, conduce a un malestar psicológico que esencialmente puede utilizar otro tipo de recursos y que producen exactamente esto lo que les había dicho, ¿no? Ansiedad y baja autoestima. Tenemos la violencia sexual, también una de las más repudiadas. Son comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a una persona a través de la apelación de su dimensión sexual. Es decir, yo no deseo tener un acto sexual con alguna persona y esta persona me ha violentado y ha querido hacerlo. Entonces ha roto ese proceso de respeto hacia uno mismo, violentando tu parte física. Cuando hablamos de violencia sexual, no solamente estamos hablando del acto sexual al decir no, sino también del manoseo, del que te toquen cuando tú no quieres y de esos actos que terminan en el acto sexual. Ahí podemos meter o puede estar implicado también el abuso sexual y el acoso sexual, que también son tipos de violencia, ¿no? Que se genera muchísimo en algunas partes. Incluso en la sociedad mismo es una lucha constante contra la violencia sexual, de las mujeres contra los hombres, de los hombres contra las mujeres. Entonces se genera muchísimo en la sociedad. Tenemos la violencia económica, que es un tipo de violencia que daña la capacidad de una o varias personas al utilizar el dinero que ganan, como el robo y la utilización indebida de cuentas bancarias, y también las estafas que se dan en la parte, ahora en que hemos visto, ¿no? Algún tipo de estafa donde repercute el perder una cantidad de dinero, o mucho dinero o poco dinero. Eso es también violencia económica. Ya. Aquí tenemos también otros tipos de violencia como la negligencia. Por supuesto, la negligencia es un tipo de violencia terrible. Cuando hablamos de negligencia, cuando no alimentamos a nuestros hijos, cuando no los cuidamos, cuando nosotros dejamos pasar sus enfermedades, perdón, cuando, por ejemplo, un médico niega también la atención a una persona, estamos hablando de negligencia y de violencia también. Hablamos de negligencia también cuando omitimos alguna situación que es incorrecta frente a alguna otra persona y dejamos que pase. Entonces, eso es ser negligente también. Cuando nosotros a nuestros hijos los dejamos sin abrigo, cuando hace frío y pensamos que ya no le va a pasar nada, o cuando no los alimentamos, cuando los dejamos solos. Recién escuché un caso, perdón, en la televisión. Recién hace el día de ayer me parece que vi donde una madre dejó a sus 3 hijitos de 6, 5 y 3 años por 4 días en la casa solos, sin alimento, sin cuidados, encerrados totalmente. Mientras ella viajó y ella pensó que no iba a pasar nada porque ella en la refrigeradora dejó alguna que otra cosa para comer. Niños pequeñitos, bajo la responsabilidad de un niño de 6 años para cuidar a los más pequeños. Totalmente negligente, totalmente negligente. Violencia religiosa, cuando no somos tolerantes con la religión o forma de pensar de la otra persona desde el punto de vista espiritual, cuando nosotros creemos que, voy a nombrar simplemente los testigos de Jehová, yo no les tolero porque ellos piensan de una manera diferente, o los cristianos, o los católicos, o las personas que no tienen una religión, y no les tolero y no les soporto y no. Ese es un tipo de violencia religiosa también, donde por supuesto se toma como la religión como una posta para lastimar o hacer daño a otros también. Esa es una forma de violencia religiosa. La violencia cultural es un tipo de violencia donde las agresiones forman parte de un marco de referencia cultural y está relacionado mucho con los signos de identidad cultural. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos casos que son terriblemente fuertes, donde, por ejemplo, hay culturas donde
cortan el clítoris a sus mujeres para que no tengan el acto sexual o no sientan emociones sexuales, ¿no? Igual donde hay mujeres que para... Esto es cultural, esto les estoy contando porque realmente existe, donde, por ejemplo, hay culturas donde las mujeres son sometidas a la penetración de culebras para ver si son vírgenes o no son vírgenes. Hay un montón de situaciones donde la mujer es violentada por la cultura, por las tradiciones. Entonces, donde la mujer se cubre su cara, su cuerpo, todo, y no puede mostrar ni una sola parte de su cuerpo porque eso ya es catalogado como un pecado, y donde la mujer es incluso quemada, golpeada y apedrada. Hasta hoy lo vivimos, pues sí, vivimos esas situaciones culturales, sí las vivimos. Y tenemos también esta situación de la ablación, ahí les pongo, ¿no? Conflictos armados, donde las mujeres son genitalmente castradas. Eso es una violencia cultural. Tenemos el ciberbullying o el bullying también. Bueno, yo les he puesto ciberbullying como especie de acoso virtual, ¿no? Porque ahora se está viendo muchísimo lo del ciberbullying, donde es muy frecuente que se utilice el internet, las redes sociales para publicar información equivocada de una persona o de varias personas con el fin de ridiculizar, de hacer daño, humillar. Y este tipo de violencia llega a realmente casos terribles de chicos que se suicidan, de personas que llegan a suicidarse y lo hacen público porque no soportaban la estigmatización que se genera en las redes sociales. Es un acoso virtual tenaz, asimismo como lo vemos el bullying en aulas, pero este último tiempo sí ha habido una disminución del bullying en aulas porque los niños no están en aulas. Pero sí lo hemos visto, el bullying a través de las redes sociales. Ya no lo hacen físicamente, sino que lo hacen a través de la... Y ya después les contestamos todas las preguntitas, por favor, y les damos tiempo, ¿sí? Aquí yo he puesto una reflexión muy interesante, ¿no? Donde cuando hablamos sobre violencia o como forma de violencia, ¿no? Yo les he puesto esta reflexión que dice que la violencia de alguna u otra forma ha formado parte de nuestras vidas. Incluso hace miles de años antes de que existiesen las civilizaciones y la escritura, se produjeron sucesos de gran violencia en nuestros ancestros que han dejado un registro arqueológico sobre la agresividad. Hoy en día el volumen de violencia que sacude a nuestro planeta, a nuestro mundo, a nuestro universo, sigue siendo abrumador y en mayor o menor medida hasta secuelas en la vida de las personas más privilegiadas y con más recursos para vivir alejadas de la pobreza y la marginalidad. Justamente porque las distintas clases de violencia se han ido manifestando de un modo u otro en función del momento histórico y el lugar o cada cultura que utiliza de una manera de interpretar la violencia y reaccionar frente a él de manera violenta. Saber reconocer los diferentes tipos de violencia es una de las claves para luchar contra este fenómeno. Súper importante que nosotros pongamos un stop, un pare a la violencia. Muchas veces les decimos a nuestros niños cuando son golpeados en las aulas o cuando eran golpeados nuestros hijos, pégale igual, pégale igualito como él te pega y hazle sentir lo mismo que tú sientes. Y no me dejarán mentir, pero muchas mamás lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque vemos que a nuestro hijo le golpean tantas veces y nosotros queremos que aprenda a defender y creemos que aprender a defenderse es golpear de la misma manera. Cuando realmente el proceso para que nuestro hijo deje de pegar es que no pegue a nadie y que nuestros hijos sean más tolerantes. O sea, generamos más violencia de la que ya vemos. Y los adultos somos los llamados a parar estas situaciones. Cuando somos papás tenemos que parar. Cuando somos maestros es nuestra obligación inmediatamente cuando vemos un suceso como estos en aula o en el patio o en las áreas de la institución, pararlas. Y poner un alto y denunciar estos actos de violencia porque tampoco podemos dejar que pasen las cosas y no denunciar este tipo de actos, porque cuando nosotros no denunciamos nos convertimos en cómplices. Y ser un cómplice, mucho peor que ser un autor, porque sabemos lo que está sucediendo y callamos.
entonces sí, estamos obligados a denunciar estos actos de violencia porque no lo debemos permitir, porque es incorrecto, porque no debemos vivir en un mundo violento. Aquí vimos un video que realmente yo sé que a muchas personas posiblemente digan, wow, en alguna parte de aquí yo me identifico con este video porque sí, sí lo hacemos. Debemos ser honestos con nosotros mismos y decir, sí, muchas de estas cosas yo las he dicho. No puedo decir, yo jamás he cometido este acto de hablar con mis hijos de esta manera, porque por supuesto lo hemos hecho, pero realmente nos damos cuenta cuánto lastiman las palabras, cuánto lastiman los golpes, y realmente nosotros no educamos, no podemos educar a través del golpe y del maltrato. No estoy diciendo de ninguna manera que nosotros no debamos poner orden, que no debamos poner nosotros reglas y que nosotros mismos debamos mantenernos en esas reglas y en ese orden, porque generalmente nosotros castigamos a nuestros hijos y les rompemos el castigo en un segundo. Decimos, ya no tienes el celular hoy y hoy no lo tienes, pero 20 minutos después vienes llorando, por favor, préstame, toma ya. Se rompió el castigo. Y nosotros mismos rompemos y nos contradecimos a nosotros mismos cuando ejecutamos o nosotros ponemos una regla, una norma en casa. Decimos cosas como, por ejemplo, hoy no hay televisión para nadie, hoy vamos a leer y en 5 o 10 minutos o 1 hora estamos viendo televisión todos. Porque nos sentimos cansados y agotados y no queremos leer con nuestros hijos o no queremos hacer otras actividades. Entonces, nosotros mismos estamos rompiendo esas reglas y esas normas que nosotros debemos implantar en casa. Y yo siempre les recomiendo y les aconsejo poner normas y reglas escritas en casa, porque los niños son pequeños y los niños se olvidan rápidamente de las cosas que nosotros les decimos, pero si nosotros tenemos en la cocina, porque yo realmente lo pongo en la cocina, porque es el lugar donde más permanecemos con mis hijos o en familia, porque tenemos ahí el mismo comedor en la cocina, entonces yo les pongo ahí las normas y las reglas que hay que seguir y les pongo con dibujos, porque como tengo un hijo de 6 años, pues él todavía no sabe leer bien. Entonces, ahí están las fotos de lo que él tiene que hacer. Y cuáles son las reglas y normas que todos debemos seguir en casa. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros establezcamos normas, reglas, cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos, cómo los disciplinamos, cómo nosotros... A ver, si yo le digo a mi hijo que le voy a disciplinar y que la forma de disciplinar es, a ver, mi hijo te voy a disciplinar el día de hoy, no. A ver, hijo, esto está incorrecto, entonces vamos lleguemos a un punto de acuerdo. Mira, yo no estoy de acuerdo con que tú me dejes los platos sucios en la mesa, necesito tu ayuda. ¿Cómo lo vas a hacer, mi amor? Coloca tu plato sobre la mesa, pero yo debo ser ejemplo y debo coger ese plato y ponerlo en el lavabo. Aquí decía, ¿no? Que muchas veces nosotros les decimos a los hijos, tú tienes que hacer. Yo no voy a hacer porque yo estoy cansada de hacer todo. Pues no es mi responsabilidad. Pero eso no implica que yo le quite también responsabilidad a mi hijo y que tenga que hacer tareas, pero no todas las tareas. No. O sea, sí, tienes que hacer, tienes que cumplir con algunas tareas, tienes que hacer algunas cosas en casa, porque por supuesto, el tiempo de hoy, nuestro tiempo que vivimos, el ahora, el hoy, no nos permite pues solamente a nosotros, las mamás o solo los papás, arreglar toda la casa, organizar la casa y todo. No, pero sí hay tareas que hay que cumplir, como por ejemplo, arregla tu cuarto, mantén en orden tus juguetes, limpia tu desorden de tu dormitorio, hijo, yo te apoyo, yo te ayudo, no me pongas la ropa en el suelo, no me dejes los zapatos por todo lado, ayúdame y organicémonos todos juntos. Pero no al grito, no al insulto y mucho peor a los golpes. Es importantísimo que nosotros mostremos y digamos a nuestros niños enseñándoles la diferencia entre lo bueno y lo malo, con palabras y acciones calmadas. ¿Difícil? Por supuesto que sí, pero lo podemos hacer. Tenemos que convertirnos en un ejemplo de conducta frente a nuestros hijos, frente a nuestros niños. Debemos poner límites.
Aplicar reglas que sean claras y coherentes, que nuestros niños puedan seguir. O sea, cerciorarnos de explicar las reglas en forma correcta y apropiada para la edad que ellos tengan. Determinar consecuencias. ¿Cómo determino consecuencias? De una forma calmada, firme, porque tampoco le estoy diciendo, ay, mijito lindo, tendrás que hacer esto. No, porque sí, si nosotros vamos a determinar las consecuencias de un acto equivocado o de una mala conducta, pues tengo que ser firme y explicarle las consecuencias del comportarse de una manera equivocada. Por ejemplo, si yo le digo que no recoge sus juguetes, y usted los va a guardar, y usted ve que él lo vuelve a hacer y deja todos sus juguetes sin guardarlos, pues entonces usted tiene que actuar inmediatamente y corregir inmediatamente y decirle cuáles van a ser las consecuencias de lo que no cumplió. Escuche bien lo que usted dice, porque cuando nosotros decimos así al grito, al insulto, los niños no nos entienden y lo que hacemos es bloquearles por completo. Y realmente el niño termina argumentando lo que usted le dice de una manera equivocada. Cuando usted siente amor por su hijo y le dice a usted, no te quiero. O sea, imagínese cuánto daño estamos haciendo a nuestro hijo. Entonces debemos hablarles con respeto, enfocarnos en el castigo o en la corrección que vamos a hacer, pero con respeto y amor. Debemos prestar atención. De una forma efectiva, nosotros debemos disciplinar a los niños, pero poniendo mucha atención en ellos para fomentar buenos comportamientos. No debemos desalentar los malos comportamientos, debemos desalentar, siempre decir, no, esto es incorrecto, no lo has debido hacer porque no está bien. Y explicarle por qué razón, argumentar por qué razón no está bien. Porque a veces le decimos cosas como, estás haciendo mal esto, y el niño le pregunta, pero ¿dónde está lo que hice mal? No sé, pero todo está mal. Entonces yo soy la que sabe, tú no sabes. Entonces el niño se queda con esa frustración de hice algo mal, pero ni siquiera sé qué fue lo que hice mal. Prestémosle atención cuando se esté portando bien, motivemos sus buenas acciones, sus buenos comportamientos a través de la palabra. Sepamos cuándo debemos reaccionar y si nuestra reacción es positiva o negativa, porque ya le digo, los gritos generalmente lo que hacen es bloquear y entristecer a los niños. Tratemos de estar siempre listos para afrontar cualquier problema que se vaya a presentar, con calma siempre y de una manera positiva. Reorientemos el mal comportamiento de nuestros hijos para que ellos no estén aburridos, no se sientan mal, para que busquemos algunas actividades diferentes como las que hemos planteado aquí en Escuela para Padres, lo del cine, lo de la película en casa, juegos tradicionales o no tradicionales. Todas esas cosas nosotros las podemos hacer y eso le va a ayudar muchísimo al niño a reorientar o canalizar de forma diferente el mal comportamiento. Debemos utilizar pausas obligadas. ¿Qué me refiero yo con pausas obligadas? A que pueden funcionar muy bien cuando no se ha cumplido una regla o cuando usted ha querido disciplinar. Esto funciona muchísimo cuando el niño no le hace caso, por ejemplo. Entonces, la pausa obligada quiere decir que le va a recordar al niño con muy pocas palabras, porque si usted empieza a sermonearle al niño y a sermonearle al niño y a sermonearle al niño, no le va a entender. Realmente uno necesita hablar cosas concretas, bajitas sobre lo que no cumplió, y la estrategia funciona muy bien entre niños de 2 a 5 años y también en adolescentes, pero dependiendo, ¿no? Las pausas obligadas significa que yo te quito un espacio de tu tiempo para dejarte tranquilo que pienses y después volvemos a hablar. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Realmente el golpear y decir palabras hirientes hace muchísimo daño y no funcionan. Hay que romper esos ciclos nocivos de las nalgadas, de los correazos. No es bueno, yo no les aconsejo nunca a los padres o a los cuidadores dar nalgadas o golpear a los niños, nunca jamás. ¿Por qué? Porque en vez de enseñarles responsabilidad y autocontrol,
lo que nosotros enseñamos con los golpes es aumentar la agresividad y a golpear a otros niños. Entonces, hay estudios de todo esto que realmente muestran cómo muchos niños que fueron golpeados después de un largo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tomemos eso muy en cuenta. Igual cuando nosotros hablamos de marcas, son marcas que perduran a lo largo de la vida. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el castigo físico, no golpear. Es preferible no caer en la provocación y terminar en riesgos de lesiones terriblemente. Y hay seres humanos y padres que golpean a niños menores de 18 meses, o sea, bebés, y los pueden dejar huellas considerablemente terribles en su cuerpo o en su cerebro. Así que hay que ser muy cuidadosos con manejar esto de la ira, ¿no? Y controlar mucho el abuso verbal, no las palabras hirientes o que lastiman, porque esto produce mucho dolor emocional, vergüenza, baja autoestima, ansiedad, y realmente la disciplina verbal severa, cruda, como la que habíamos visto en el video, realmente es torturosa para los niños. Entonces sí, tenemos que ser más cariñosos, afectuosos, tratar de hacerle entender al niño a través de la palabra y llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos positivos entre todos, que eso es lo más importante. Eso sería mi Pati. Ahí ya les había dado algunas tips no importantísimos. Ya ustedes tienen esta presentación en sus manos, entonces ustedes pueden hacer uso de estos tips que yo les he puesto aquí también, además de las que ya les he dado, como pensar en que nosotros somos los adultos, el castigo no tiene que ser privativo, ¿no? Y las consecuencias educativas no son tan positivas. Hay que hacer, cuando nosotros castigamos, que es la palabra que utilizamos, tenemos que hacerlo con cabeza fría y siempre cumplir. Castigar inmediatamente, no, ya hoy cometió un error, hizo malas cosas, tuvo un mal comportamiento, le dejamos pasar 2 días y a los 2 días le decimos te voy a castigar por lo que hiciste. ¿Sí? Eso no podemos hacer. O sea, y hacerle acuerdo todos los días. Es que tú te portaste mal hace un año, tú te portaste mal hace una semana, entonces como ya te portaste mal hace ese tiempo, hoy para prevenir, mejor, y lo estamos recordando constantemente. El castigo tiene que ser, yo lo he puesto al castigo de una manera natural y es más efectivo cuando enseñamos al niño que los actos tienen consecuencias. Enseñar que hay consecuencias frente al acto o a la mala conducta y el niño pues tiene que aprender responsablemente que tiene que haber una consecuencia. Fomentar la autonomía. Ayer hablábamos en el seminario para las personas que estuvieron, que Carlos decía que es súper importante que los niños sean autónomos y que no los sobreprotejamos, porque la sobreprotección se convierte en un maltrato terrible. Los niños se convierten en inútiles. Los niños se convierten en seres humanos que no son capaces de hacer absolutamente nada. Y así crecen y en su adolescencia y en su madurez se convierten en seres humanos mediocres, asustadizos, sin decisión. No toman decisiones. Entonces sí es importante que nosotros fomentemos la autonomía en los niños, súper importante, ¿no? Esto ayuda muchísimo a que ellos pues puedan resolver problemas. Y si realmente queremos atajar problemas en momentos de estrés, cuando nosotros estamos así tan cansados, pues lo mejor que podemos hacer es abordar el problema o la dificultad con el niño, diciéndole que se ha portado mal, mostrarle con acciones cariñosas y de respeto, con un abrazo y permitirle que él pueda identificar sus errores, ¿sí? No se puede convertir, siempre he dicho que el padre no es el mejor amigo del hijo, esto es algo equivocado, usted no puede ser el mejor amigo de su hijo ni de su hija. ¿Por qué? Porque los amigos actúan de forma diferente con los amigos. Los padres tenemos la obligación de ser padres responsables, que sí, guiamos y orientamos a nuestros hijos, pero no de una manera amistosa, o sea, en la medida de la amistad, porque los amigos actúan de formas diferentes y no ponemos reglas, los amigos no ponemos reglas, los amigos hacemos lo que queremos porque somos amigos.
Y aquí he puesto también que hay que regalarles tiempo, porque al final del castigo físico verbal, que muchos padres lo hacen, pues yo personalmente no lo asumiría como un castigo físico, jamás, pero por falta de tiempo se convierte en una molestia para el niño y no sabemos cómo educar a nuestros hijos de una manera adecuada. Yo pienso que siempre la manera más rápida de solucionar el problema con el niño es a través de la palabra, a través de la comunicación asertiva, empática, porque nosotros a veces pensamos que los problemas de nuestros hijos no tienen peso como nuestros problemas. Entonces les decimos cosas como, pero si tu problema no es nada frente a los problemas que yo tengo. Pero es que por supuesto yo soy un adulto y el niño tiene otro tipo de problemas graves que para ellos son gravísimos y para mí no lo son. ¿Sí? Entonces debemos ser cuidadosos con lo que nosotros les decimos a nuestros hijos. ¿Sí? Muchas gracias, Patti. Sí, mi querida Mari, muchísimas gracias. En sí, la charla ha sido demasiado confrontativa, porque sí, a veces ignoramos esos pequeños actos o pequeñas palabras que podemos decir y que no entendemos que pueden estar marcados dentro de la violencia. Y a veces normalizamos las cosas y pensamos que es normal, que así nos criaron, que nuestros papás nos demostraron su amor. A veces pensamos que eso es una prueba de amor, ¿no? Que su papá le haya golpeado, que le haya estado maltratando porque quería ser un hombre o una mujer de bien y pensamos que así fue y adoptamos que como que fue una expresión de amor el maltrato. Como siempre les he dicho, o sea, tal vez no haya sido culpa de ellos porque no tenían la información, ellos venían solamente con la información que sus abuelos, que sus padres les había heredado, ¿no? Porque no tenían acceso a libros, por ejemplo, o a la educación. Cuando nosotros nos educamos, estudiamos o tenemos ahora el acceso al Internet, podemos ya irnos dando cuenta y realmente la situación de esta generación ha sido muy informativa. Tenemos en televisión, en radio, en el Internet, en todo lado usted puede encontrar información sobre esto no está bien, esto no está mal, esto está mal, perdón. Entonces, en realidad ya no podemos justificar, como decir, no, es que no sabía y por eso le pegué así a mi hijo, o no, es que no sabía y bueno, nunca supe, no aprendí de otra forma, o justificamos con que así me criaron y yo soy una buena persona, como decía Mari, o así soy y yo no voy a cambiar, porque me dan unos ataques de ira y yo no voy a cambiar. Y justificamos con este tipo de excusas y pues realmente podemos estar haciendo daño de una manera muy marcada a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros esposos y a nuestros hijos. Entonces, mi querida Mari, realmente agradecerte mucho por la clase de hoy. Ya. Algo que quería acotar, mi Patti, también era que la violencia no solo se genera de hombre a mujer, sino también de mujer a hombre. Y esto sí lo hemos visto ahora muchísimo también. No queremos disgregar al hombre por ningún motivo, porque hemos visto casos de mujeres violentas con sus hijos varones y también de mujeres con sus esposos o con sus novios o con sus parejas. Entonces, la violencia realmente no se puede generar en ningún aspecto, ni femenino ni masculino, de ninguna manera. Y hemos visto hombres que son maltratados no solo físicamente, sino a través de las leyes también, y del abuso de no permitirles ver a sus hijos, por ejemplo, cosas como, he tenido últimamente algunos pacientes donde me decían, es que mire doctora, mi ex esposa, no me deja verle a mi hija y me dice que si es que no le pago el mensual hoy, pues no le voy a ver por un mes. Y realmente no le puedo ver y me está rompiendo el corazón no verle a mi hija o a mi hijo. Entonces, este tipo de situaciones también son llamados y deben ser llamados por su nombre, es violencia contra el hombre. Esto del feminismo extremo también ha marcado muchísimo esta situación de que el hombre es el del problema. Y chocamos contra todo el mundo, pero también debemos darnos cuenta que nosotros venimos
un padre, tenemos hijos, tenemos un esposo, tenemos un novio, tenemos gente que nos ha tratado con cariño y no todos los hombres son malos y no todas las mujeres son malas tampoco. O sea, no podemos nosotros decir todos los hombres son malos, golpeadores y como escuché en una palabra en algún momento, y las mil disculpas, unos miserables, y tampoco es que todas las mujeres son crueles, malvadas y miserables. O sea, nosotros tenemos que saber poner ese orden y buscar siempre ayuda psicológica, ayuda de profesionales frente a estos tipos de actos, ¿sí? Quería eso explicar antes. Bueno, ahora sí les voy a explicar. Hola, sí. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días todavía. Bueno, sí, yo estoy siguiendo la reunión tanto con el teléfono de mi novia como con el mío. Ahorita tuve que salir del mío por otros asuntos. Bueno, primeramente felicitarles por el programa, muy interesante. Realmente yo soy un padre de familia que, bueno, tuve a mis hijos la custodia definitiva y los crié. Mi hija ya se graduó y ahora ya no está conmigo, está con su madre, pero yo vivo con mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene ahora 15 años y, bueno, él ahorita está estudiando también. Y lo que yo tengo es una pregunta. Dígame, por favor. Agradezco y felicito a Viviana, ella es mi novia, y por este enlace que ella me hace participar también a mí. Entonces, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, mi hijo de 15 años es un poco él es bastante tranquilo, bastante centrado, no es un chico de la calle, mantiene la casita en orden, ayuda a mantener en orden, y eso, su limpieza y sus cosas. Las calificaciones él las tenía cuando era presencial, él estaba bajo, incluso se me quedó en remedial y todo ese tipo de cosas. Pero ahora, las calificaciones de él son muy buenas, son de 10, de 9 y así. Entonces, lo que para mí es un poco complicado, de pronto se me hace complicado el tema de las redes sociales. O sea, él no es un chico que le interesa así estar metido, digamos, en Facebook o en WhatsApp, sino más bien lo que él está es dedicado a esos juegos. Entonces, y si yo le digo a mi hijo, le digo, Ricky, te quito el teléfono para que no estés en eso, él no se le da nada. Le puedo quitar y listo, no tiene problemas. O sea, y premiarle en alguna cosa que él hace, él está bien, muchas gracias papi, contento. Pero entonces, ahora yo pude darme cuenta que él tiene como una noviecita, tiene una novia, y yo pude ver por sus mensajes de WhatsApp. Entonces, no le hablé, no le llamé la atención, sino más bien lo tomé con tranquilidad y le dije, bueno, mijo, me gustaría que me hables un poquito acerca de esta relación con esta chica, con esta niña, y como que se siente avergonzado, receloso. Hasta ahora no he topado a fondo el tema porque sí, como padres necesitamos un poquito de una guía para no asustarlo, más o menos diría yo así. Entonces, es para eso que yo estoy... Bueno, ya tiene 15 años, entonces ahora ya él está en plena adolescencia, donde nosotros debemos respetar sus espacios también. Y como padres, por supuesto que nos cuesta, porque decimos, ay, Dios mío, pero es que era chiquito y ahora ya está grande y bueno, ¿qué puedo hacer con él? Yo pienso que la forma en la que usted abordó el tema de su novia es súper interesante, pero tenemos que ser un poquito cuidadosos porque ellos son en esta edad precisamente cuando ellos empiezan una relación con alguien, digámoslo entre comillas relación, ¿no? Que es estar con alguien en este tiempo, un enamoramiento, digámoslo así. Exacto. Pero el haberle dado la confianza, yo siempre digo que la confianza es súper importante, pero nosotros no somos amigos de nuestros hijos y tenemos que hablarles claro sobre lo que implica tener una relación con una persona, un enamoramiento, ¿no? Hijo, debe respetarle a la persona con la que tú estás. Hijo, nosotros queremos conocer a esta persona si es que tú lo permites, y si tú no lo permites, pues perfecto, ya se dará el tiempo y el momento, pero sí queremos saber qué persona es, o sea, con qué persona tú estás tratando. Posiblemente él le va a decir, es la mejor persona del mundo, y es la mejor chica del mundo,
porque estoy enamorado. Entonces usted le tendrá que decir, perfecto, tienes la habilidad suficiente y los valores suficientes para saber qué es una persona buena en tu vida o no es buena en tu vida. Es un proceso que estás pasando y perfecto, me parece perfecto, no te puedo prohibir, pero sí te quiero decir que tener una relación de pareja, aunque sea a esta edad, tiene sus connotaciones de respeto, de consideración, porque ser caballero es ser caballero desde que es chiquito hasta que es grande. ¿Sí? Entonces ese respeto que se debe manejar, con toda la confianza del mundo, usted, mi hijo, yo te acepto, no hay ningún inconveniente, estaré aquí para escucharte cuando tú quieras contarme, pero ya sabes que para mí las cosas deben ser así. Entonces él va a entender, le va a comprender, quizás no le diga nada durante un tiempo, quizás hasta se termine la relación pronto o quién sabe qué tarde, pero él sabe que sus brazos están abiertos y su forma de pensar está abierta para cualquier situación en la que él quiera o necesite de usted. Tenemos que ser respetuosos, son adolescentes y los adolescentes realmente, muchos de ellos se cierran y se encierran, ¿no? Entonces es importante más bien darle esa confianza suficiente para contarle, pero también mantener ese respeto por su privacidad. Eso sería, eso es lo que yo le puedo aconsejar. Buenas. Buenos días. ¿Cómo están? Aquí nada, escuchando sobre esto de la violencia. Bueno, de mi parte puedo decir, de mi parte de experiencia, de mi vida, no juzgando a nadie ni tomando en cuenta nada, sino mi vida, porque no puedo señalar a nadie porque me estoy señalando a mí misma. Entonces tomo mi vida en referencia. Puedo decirles que nosotros somos violentos porque nos criaron así, dice, ¿no? Nos hicieron así. Nosotros tomamos toda esa violencia. Primeramente no fuimos amados, no nos enseñaron ni el abrazo ni el amor. Entonces cuando tuvimos a nuestros hijos no podíamos dar nada de lo que no teníamos, porque no teníamos nada de eso para poder abrazar, amar y decir con amor hacer las cosas. No puedo pedir algo de lo que no tengo. Tú dañas a tu ser más amado porque a ti te enseñaron así, porque así son las cosas. El video que decía anteriormente, sí, uno se dejó maltratar porque tenía miedo, porque meramente, aunque mate o pegue, marido es. Esas eran las palabras. Y que al hijo hay que criarlo con la veta al lado, que si tú no haces te voy a matar. Son cosas que yo las hice porque eso aprendí. Entonces, el primer paso que yo tomo para poder cambiar, no puedo cambiar a nadie sino a mí. Aceptarme, perdonarme y trabajar en mí. Porque si yo cambio, yo sé que las cosas que están a mi entorno, a mi alrededor, van a cambiar. Porque yo no puedo tener la última palabra. Yo no puedo decirle a María Elena, tú tienes que hacer esto, porque a mí me va bien. No. María Elena, el proceso que estoy teniendo yo, Cindy está tomando su proceso diferente a María Elena. María Elena lo tomará de otra manera y será su forma y su manera. Asimismo son nuestros hijos. Nuestros hijos son aquellos que Dios nos dio para nosotros. Ellos son nuestro prójimo, aunque no lo creamos, aunque a mí me costó mucho entenderlo, Él es mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dije a Dios, ¿cómo puedo amar a alguien más si yo no puedo amar a nadie más? Yo no sabía cuál era mi prójimo. Entonces ahora sé que mi prójimo es lo que tengo en mi casa. Si yo no construyo mi vida en mi casa, no puedo decir, afuera me voy a mentir, porque vamos a mentir. Ay, yo tengo la mejor familia, que mi hijo es así, que no sé cuánto, tiene los mejores títulos. Y son puras mentiras. Entonces, desde nosotros, crear una verdadera familia es en nosotros. En ser honestos nosotros mismos con nosotros mismos, para poder ayudar a los demás. Más aún si un ser amado está perdiendo su camino. No puedes cambiarlo, pero tú sí puedes cambiar. Los invito, una sugerencia, no es que yo les diga, hagan esto, pero les invito a cada padre, a cada madre, a cambiar. Por nosotros, para tener una vida. Nosotros tenemos todavía muchos dolores, estamos llorando, rencores, rabia, odio,
y que estamos matando a nuestros hijos por esa venganza de no sé qué. Entonces les invito a perdonarse, a perdonar, porque tenemos arrastrando atrás quién me hizo daño, que no sé cuánto, no. Dios nos dio los mejores seres de la vida, somos nosotros y nuestros hijos. No les obliguemos a hacer cosas que nosotros pretendemos que está bien, y nos fue bien a nosotros, hagamos ese examen. ¿Nos fue bien a nosotros? ¿Lo hicimos bien? ¿Por qué quiero darle lo que me hizo mal a mí, darle a mi ser querido? Estamos en un momento tan diferente que más bien estamos metiendo malas patas, estamos peores. Pero eso les invito realmente a hacernos un autoexamen, un autoestudio. No son nuestros hijos que están mal, recuerden que nosotros somos un espejo, mirémonos al espejo y preguntémonos quiénes somos. Veía un video que ayer incluso les voy a compartir para que ustedes puedan ver al grupo que estamos de ILAN, para que vean quiénes son las personas realmente que están haciendo daño. Nuestra familia, no es el internet, no es la computadora, es el abandono que tenemos nosotros y les estamos entregando a nuestros hijos. El cambio empieza desde nosotros y para nosotros. Eso sí les digo, el cambio comienza desde nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cindy. Muchísimas gracias por esas palabras alentadoras. Qué bonito, ¿no? Cómo reconocemos a veces y nos cuesta y da ese choque, pero realmente entender que sí podemos cambiar. Yo quería acotar algo cuando nosotros decimos tú no puedes dar lo que no recibes, pues yo le voy a contrapuntear ese pensamiento hoy, porque realmente muchas veces nosotros no hemos recibido muchas cosas en nuestra vida, pero hoy somos capaces de dar mucho más de lo que nosotros no recibimos. Así que yo sé, ¿no? Que es verdad que dices, pero si nunca me amaron, ¿cómo voy a amar? Pues exacto, precisamente ahí está ese choque con nosotros mismos. Si yo no recibí amor, ¿cómo no voy a aprender a dar amor? A dar lo que yo no recibí. Entonces, cuando decimos eso es que yo no recibí amor, cuidado, protección, ¿cómo yo lo voy a dar? Pues esa es una lucha con nosotros mismos por tratar de ser mejores y de dar lo que nuestro corazón es capaz de dar. Buenas tardes, bienvenida. Doctora, gracias. Ustedes no se imaginan cómo ha sumado las ayudas que ustedes han dado a mí en lo personal. Me siento feliz y la verdad no me voy a perder ninguna charla. Doctora, yo tengo un niño de 5 años, 11 meses. Desde que era bebé, cuando estaba bravo, se daba contra la pared en la cabeza. Cogía la pared y si estaba acostado, se daba contra el piso, cualquier ángulo. Ya pasó esa etapa. Ya, como le digo, ahora tiene 5 años, 11 meses y ahora es rabioso. Y ahora lo que hace cuando está bravo es patear el juguete, patea lo que tenga al frente, lo patea y lo que no, lo tira al piso. No sé a qué se debe, doctora. Si esto se debe, mi esposo tuvo una mala educación por ignorancia. A veces mi esposo actúa mucho con violencia y reconozco que somos 5 miembros, los 4 restantes hemos como que de una u otra manera, sin querer, doctora, hemos cogido también ese ejemplo. Pero mi pregunta es esa, ¿cómo manejo ya la rabieta de mi niño pequeño de 5 años, 11 meses? Gracias, doctora. Mari, muchísimas gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos de violencia en casa, estamos hablando de un proceso vicioso. Yo violento, tú violentas, él violenta, nosotros violentamos y todos nos violentamos. Entonces sí, de alguna manera aprendemos, por supuesto, porque los aprendizajes son significativos y pues en el aprendizaje significativo vemos lo positivo y lo negativo. Las rabietas hay que controlarlas, no con rabietas, no con enojos, sino más bien dicho con reglas claras y con firmeza. Tú rompes tu juguete, tú pateas tu juguete, pues yo cojo tu juguete y te lo guardo, porque no vas a golpear a tu juguete. Así aprendemos que los niños no pueden maltratar a nada ni a nadie. Y pues en casa tenemos que controlar esos niveles de violencia, definitivamente hay que cortarlos, son círculos que hay que romper. Y cuestan, por supuesto que sí cuestan, pero hay que empezar por cosas pequeñas. Desde, papá, tienes que controlar tu carácter y tu mal genio, porque lo que tenemos aquí es una consecuencia del mal genio tuyo y de tu acto de violencia.
Y ahora ya no eres solo violento tú, sino somos violentos todos. Entonces, ¿quieres esa violencia en casa? Si quieres, pues estamos mal porque vamos a terminar hecho pedazos. Entonces, primero hay que poner reglas claras. Como él está pequeñito todavía, su forma de demostrar la frustración que él tiene y el enojo que él tiene. Es muy pequeño todavía, ¿no? Y tenemos que irlo controlando. O sea, a ver, vas a golpear tus juguetes, no te compro más juguetes porque maltratas los juguetes. Entonces, no está bien. Y quitarle los juguetes definitivamente hasta cuando él comprenda. Esas son las pausas pasivas, ¿no? Te quito tu juguete porque mira cómo lo has maltratado. Entonces, no está bien. Y así vamos enseñándole, quitándole las cosas y después, pero eso sí firme, ¿no? Dame mi juguete, pues lo siento mucho, no. Hay que ser firmes cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos. Y evitar los niveles de violencia en casa, porque si es que no se evitan los niveles de violencia en casa, es muy difícil que podamos parar en un solo participante de la familia o actor de la familia la violencia. Sí, mi Mari. Más fuertes. Y Mari, yo creo que eso es como tú dices, un ciclo vicioso. Vicioso. Es la consecuencia de normalizar el maltrato en el hogar. Exacto. Y creemos que es normal. Ajá, debe estar siguiendo un patrón. Porque un niño de 5 años no actúa porque su característica es así, su carácter nació así. Exactamente. Él actúa por lo que aprende en el entorno. Entonces, hay que ver cuáles son las situaciones que pueden estar afectando en el comportamiento de los niños, ¿no? Y a veces decimos, no, es que mi hijo es así y todo, y queremos como que darles el tratamiento a ellos. Pero en realidad hay que ir a la raíz. Nosotros. Y la raíz del problema son los ejemplos, los patrones que están dando y formando a este pequeño, que puede ser la madre y el padre. Entonces, si es que nosotros le decimos, ya, aplicamos técnicas con los pequeños, pero en realidad el padre y la madre continúan con la misma forma de trato, él no va a variar su comportamiento. Entonces va a ser lógico que digamos, no, es que necesito tratamiento solo para mi hijo. No, créame que aquí sí no es por nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestro clon chiquitito, que tal cual como nos portamos, ellos se portan, tal cual ellos reaccionan. Si es que yo soy un volcán, ellos son unos minis volcancitos, entonces no podemos decir que ellos son los responsables de su actitud y que necesitamos terapia para ellos. En sí necesitamos terapia para los padres, porque desde los padres podemos cortar los patrones de comportamiento y de maltrato. Entonces sí es importante valorar eso, ¿no? ¿Por qué mis hijos son así? Ahora también hay otro asunto, ¿por qué nosotros somos así también? ¿Por qué nosotros reaccionamos así? ¿Por qué nosotros somos como me calmo, ¿no? Comentaban algunas personas, nos habían comentado que dice, yo no sé qué me pasa, pero yo cuando ya tengo iras, o sea, pierdo la conciencia y le golpeo a mi hijo hasta que me quite las iras. Y si no me quita las iras, le sigo golpeando. Entonces, también hay que analizar qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Le escuchamos? Buenas tardes, muchas gracias. Quería hacer una consulta con respecto a lo que es el tema del castigo físico. Una de las que estuvo conversando mencionó de que no es recomendable realizar este tipo de actividades con los niños, ningún tipo de actividad de lo que es castigo físico. Pero mi pregunta es más bien, bueno, sabemos que el tema del maltrato, una cosa es un castigo físico, un tema de maltrato, pero por ejemplo, el caso de que hay niños que tengan un comportamiento como que bastante colérico. Y yo creo que también eso se relaciona con lo que es el temperamento, que ya es una condición que va a lo que es a la parte genética, a la parte biológica de las personas. Entonces hay niños que tienen un temperamento bastante, o sea, son bastante como que histéricos. Y luego, y se ven de 1 o 2 años. Y eso a veces se ve en contextos familiares donde los padres relativamente se ven como un poco más tranquilos. Entonces, si uno, por ejemplo, pone castigos, pone reglas de que no hagas eso y le da una consecuencia, le quita un juguete, le quita otra situación, y hasta qué punto en un momento se le podría aplicar un castigo físico, o sea, muy, muy honesto, realmente, darle un par de nalgadas, o sea, no flagelarlo, no con ira, sino con calma, pero como una manera de condicionar al niño de que la conducta que estaba realizando era incorrecta. ¿Cómo
hasta qué punto se podría realizar esa situación. Entonces, no sé si me explico. ¿Me podrían ayudar con esta duda? A ver, muchísimas gracias, José, por su pregunta. Bueno, primero quiero comentarle que las nalgadas o el maltrato físico, no importa cuán fuerte sea o cuán suave sea, es un maltrato físico, y realmente el maltrato físico no, yo personalmente le puedo decir que yo no estoy de acuerdo con el maltrato físico, de ninguna manera. Nosotros nos criamos pensando que el golpe ayuda, y realmente el golpe no ayuda, y mucho más cuando los niños tienen un carácter fuerte, como usted lo decía, muy colérico, o son a veces como un poco, digamos, histérico, que no es la palabra correcta la que se debe utilizar. Pero realmente cuando nosotros golpeamos y cuando nosotros damos castigo físico, no ayudamos. Lo que nosotros hacemos es maximizar la conducta y hacemos que ese comportamiento no cambie. Entonces, cuando nosotros vemos que un niño está en un proceso colérico o de enojo y con una rabieta, créalo usted que si usted le golpea, ese niño, claro que se va a calmar en ese momento porque siente dolor por el golpe que usted le dio, pero él no está aprendiendo que no es la conducta la que debe cambiar, sino que yo me paro, dejo de portarme mal porque me golpean. Entonces, como me golpeó, entonces, claro, me dolió, pero esa conducta no va a cambiar. Entonces, yo sí les recomiendo ahí muchísimo las pausas, el de te quito esta situación por este determinado tiempo y que no, y le da la rabieta, pues manténgase. Pero yo personalmente pienso que los golpes, ni las chancletas, ni la correíta, ni nada de eso funciona. Eso lo que hace es afianzar la mala conducta y los niños se vuelven peores porque no estamos controlando y no estamos cambiando la conducta del niño. Lo que estamos haciendo es parando por un minuto o por un tiempito con el golpe su rabieta. Entonces, lo que hace es asustarse en ese momento y decir, no, ya no lo voy a hacer, por favor, ya no me golpees, nunca más lo voy a volver a hacer. Pasa una hora, pasa un día o pasa dos y vuelve a lo mismo. Entonces, los golpes no están funcionando, Debemos trabajar con ellos en otras cosas, en otras actividades, darles tiempo, darles pausa y corregir, pero no a golpes. Muchísimas gracias a todos por este día, como siempre, hermosísimo y bendecido día, gracias a la presencia de ustedes, a estos conocimientos, a estas experiencias hermosas que nosotros tenemos también de ustedes. Disfruten con sus hijos, amen a sus hijos, den lo que nunca recibieron, porque yo sé que sí lo pueden hacer a través del proceso y del trabajo. Jueguen con sus guaguas, juguemos, mándenos fotitos, por favor, que nos encanta recibir sus fotos. Y recordemos que ese animal terrorífico que tenemos en nosotros, pues lo podemos controlar, está bajo nuestro control. Así que mis bendiciones para todos ustedes y nos estaremos viendo 4 de la tarde en nuestro seminario del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo sábado con los que no están con nosotros hoy. Y gracias, mi Pati, como siempre, por tu apoyo. Gracias, mi Mónica. Les apreciamos, les queremos mucho y oramos por ustedes todo el tiempo, por ustedes y por sus hijos. Y a contener emociones, por favor. ¿Cómo las contenemos? Respirando fuerte, apóyese desde ese punto de vista espiritual y salgamos adelante. Muchas gracias por todo y que tengan un excelente fin de semana.